buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la comisión, a sus autoridades, miembros y a quienes participan de la gestión cotidiana de la Secretaría, en la cual tengo grandes amigos y perdimos uno hace poco muy querido, con quien compartí cátedra cuando dábamos clase, que es Edgar, y es Edgar Zamora. A ver, a los académicos nos toca hacer preguntas y tengo pocas recomendaciones, menos que Eduardo todavía. Yo iría un poquitín más atrás, y en función quizás de dar alguna respuesta teórica a preguntas que no hizo Eduardo, pero que están dando vueltas alrededor de este problema hace mucho. Uno que recién mencionaba Eduardo y que es muy importante es tratar de ponernos de acuerdo en qué significan las cosas que decimos. Y a veces eso es complicado, con la mayor buena fe, incluso como las discusiones que hay sobre qué es la libertad de expresión y a quién protege y qué rol tiene en esa discusión el concepto de derecho a la comunicación. Traigo esto a colación porque es una gigantesca cuestión en la discusión de la constituyente chilena. Hoy, ¿qué regular con eso? ¿Y qué definir con eso? ¿Y qué es mejor usar o no? Lo que pasa es que cada quien entiende la libertad de expresión en conceptos distintos. Y no lo digo en forma especulativa, sino que es así. El caso Clarín, cuando se resolvió en la Corte, la posición sobre los alcances de la libertad de expresión quedaron muy expuestos en la audiencia de amigos del tribunal y después en el propio fallo de la Corte. Si una mirada más clásica, o una mirada más comprometida en el derecho internacional de derechos humanos, o una mirada más ligada a una actuación del Estado más intensa, o incluso dentro de la propia posición de la doctrina clásica de libertad de expresión, las posiciones más revisionistas del debate robusto y desinhibido. En esto recomiendo la tesis de Ricardo Porto, que tiene una excelente introducción al respecto. Hay en el sistema europeo de derechos humanos hay un autor llamado Vincenzo Seno-Cercovich que dice que la Corte Europea utiliza 7 posiciones distintas sobre qué es la libertad de expresión y a quién proteger. Y pareciera que a veces pone el fallo y después pone la teoría, porque van de una a otra las distintas salas como si no ocurriera nada y lo que hay es un cambio de fuentes. Y esto toma relevancia porque, y a propósito de lo que decía Eduardo, de tener una mirada latinoamericana, cosa que comparto, si uno mira las posiciones revisionistas, por llamarlo de algún modo, dentro de la teoría clásica, se encuentra con discutir si, por ejemplo, las plataformas o los canales de televisión son oradores o foros. En el sentido de la vieja esquina de la calle, donde los interesados deberían tener acceso, como llegar a una esquina, a participar en ese ámbito. ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque en gran cantidad de casos la Corte Argentina se ha inspirado en la primera enmienda para resolver problemas del artículo 14, así como echa mano a la doctrina del sistema interamericano para resolver la aplicación de la Convención Americana. Ahora, en ese contexto, la teoría de la equidad, que era la regla con la cual en temas de interés público podían los que resultaban interesados pedirle a los canales de televisión que les abrieran un espacio, desapareció. Se la llevó puesta el gobierno de Reagan diciendo la televisión es una tostadora con imágenes. Y nadie tiene por qué decirle al público americano que tiene que leer o escuchar. Aún así, Owen Fitz mencionaba hace un largo tiempo, hace como 25 años, el problema de la censura por gerenciamiento. ¿A dónde quiero ir con esto? Al caso de Trump. Trump, siendo presidente, bloqueó periodistas en su cuenta de Twitter. La razón por la cual se le ordenó el desbloqueo judicialmente, en un caso llevaba al Instituto de Investigación de la Knight Foundation, de la Universidad de Columbia, era que era un espacio público financiado por el Estado. Esto llegó a la Corte de Estados Unidos. Cuando llegó a la Corte, Trump ya no era presidente. No me refiero a este último caso del 6 de enero, sino a algo que pasó hace un par de años. La Corte dijo que el tema era abstracto porque ya el presidente no era Trump.
para mí se perdió una oportunidad histórica que muchos otros fallos inferiores estaban apostando, que la Corte Suprema de Estados Unidos dijera algo con esto. Y ahí hay un voto muy curioso, una disidencia en realidad muy curiosa, que no la declara abstracto, que es la posición del juez Thomas, equiparando a Twitter con otras redes de provisión de servicios. Y que así como nadie puede ser excluido de la posibilidad de tener un teléfono, o de tener agua corriente o gas, en sentido public utility, tampoco podría ser excluido de una plataforma. Esto no está hecho en un fallo, está abierto en una disidencia, en el cual decía que el caso había que tratarse, el caso no se trató. ¿Qué ocurre? Que en distintos otros casos que están en el sistema judicial de Estados Unidos, la aplicación de la teoría clásica por vía de la sección 230 del Acta de las Comunicaciones le permite a los dueños de las plataformas y de los canales de televisión, en el sentido más amplio de esto, es tomar decisiones editoriales casi sin rendir cuentas. Pueden limitar contenidos y excluir casi sin limitaciones. Que es una mirada del principio más autonomista, digamos, de la mirada de la libertad de expresión de fines del siglo XVII, pero que no se compadece, a mi criterio, con la conformación de una empresa que domina por distintas cuestiones, hoy no vamos a hablar de defensa de la competencia, pero que por distintas cuestiones domina enorme cantidad de ese espacio público digital. Así como la justicia en varios casos, si no hay dineros públicos comprometidos, dicen la primera enmienda no tiene nada que ver en esto porque solo se le pueden exigir las cuestiones de primera enmienda a los operadores que funcionan desde el Estado o con fondos públicos. Con los privados no debemos hacer nada. Y ahí es donde aparece de vuelta la atención. El órgano de supervisión de Facebook, que tiene un buen funcionamiento, más o aceptable funcionamiento en muchos casos, más por la calidad de las personas que lo nutren que por su mirada, con su conformación institucional. Ahora, Facebook no está obligado a cumplir con lo que dice su Consejo de Supervisión. De hecho, en la propia revisión del caso Trump, a partir de la separación de los casos del 6 de enero, algunas cosas le dijeron que sí al Consejo de Supervisión y otras no. Es decir, que aún con el problema de conformación que tiene este órgano, que bien citaba Eduardo recién, aún así Facebook no cumple todo lo que le dice el órgano, por lo cual es un problema más grande. ¿Cuál es el problema más grande? Si las leyes ciñen o no y de qué modo a plataformas que están a 11.000 kilómetros, 8.000 kilómetros, según el lugar donde fuera, porque ahí es donde nosotros firmamos un acuerdo de términos y condiciones, que es lo que nos daría derecho además a reclamar algo, lo cual es otro problema. Si alguien nunca firmó los derechos de términos y condiciones, ¿cuál es la regla que opera? Esto en comparación a situaciones ocurridas en Europa. Hay un par de casos en Italia muy interesantes de reinstalación de cuentas. La reinstalación de cuentas en un caso de Casa Pound, que es un partido político que fue denunciado por posiciones antidemocráticas, Facebook ordena bajarlos. La justicia ordena reponer la cuenta. Obviamente no se aplica la regla del 230 de la ley americana, no por lo que hace afuera, sino que dice que no hay ninguna violación a los términos y condiciones. O sea que las posiciones antidemocráticas que podrían llevar a la red, los antecedentes del futuro usuario, no son tomados en cuenta en la medida que no violen los términos y condiciones de la propia plataforma. Es como si empezara a funcionar un Estado por arriba de los Estados. Y ahí es donde entra fuertemente la necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora del corregulador, en el sentido de lo que decía Eduardo, porque no alcanza solo con la transparencia. A nosotros nos pueden contar cómo se constituye un logaritmo en el marco de un juicio, y podemos salir más ignorantes que antes. Lo que hay que ver es si esos logaritmos generan algún tipo de discriminación en términos de ciertos tipos de discurso,
y es ostensible que así ocurre, para generar distorsiones en términos de la accesibilidad a contenidos por parte de los interesados en esos contenidos. Tanto en plataformas de moderación de contenidos como en los propios buscadores. Por lo cual digo, ahí hay un problema adicional. En Brasil hay un caso muy interesante de una entidad que se llama Intervoces, que estaba usando partes de contenido de telenovelas brasileñas para denunciar posiciones discriminatorias dentro de las telenovelas brasileñas de las principales cadenas. Y Google, vía YouTube, haciendo lo que se llama el escaneo del ID content, excluyó de su plataforma esto que tenía clara vocación informativa, clara vocación pedagógica. La justicia brasileña, todavía no hay sentencia definitiva, pero sí de Cámara, ordenó la reinstalación de esos contenidos diciendo que Google no puede asumir la condición de ser juez para retirar contenidos, ni siquiera de modo cautelar, cuando se trata de violación de reglas de libertad, de propiedad intelectual. Eso lo dice el Marco Civil de Internet. Voy al salto. ¿Cuál es la principal razón por la cual se sacan contenidos en las plataformas y en las redes, en los motores de búsqueda en Estados Unidos? No son los derechos de las personas, es la propiedad intelectual. Con lo cual aparece ahí una regla de moderación de contenidos montada en lo que se llamaba en una época la ley SOPA y la ley PIPA, en la discusión de los proyectos, o en el acta de propiedad intelectual del milenio, que protege más a la propiedad intelectual que a los derechos de las personas. Argentina tuvo un caso parecido con un tema marcario. Ahora, desde la perspectiva de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el abuso de controles particulares en aquellas cuestiones que afectan la libre circulación de informaciones y opiniones está vedada como mecanismo de restricción indirecta en el artículo 13.3. Cuando menciona, entre otros, el dominio o la administración arbitraria de papel para periódico y frecuencias, no se limita a eso. Las miradas del sistema interamericano sobre una Internet abierta y participativa e incluyente se vienen manteniendo desde los primeros informes de Catalina Botero como relatora a fines de la primera década del 2000. Y yo agregaría en algo no preparado como el documento de la ADC, por supuesto, un par de reflexiones adicionales que voy a compartir porque no son mías. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo una convocatoria, por lo menos la anunció y falta pasarlo un poco más en limpio, en materia de discutir estándares. ¿De qué modo salir del dilema, dice la Comisión Interamericana, de las cosas que circulan por Internet? Y la presidenta de la comisión, Antonia Urrejola, abrió en un seminario convocado para empezar a discutir a los múltiples actores que tienen que ver con esto, y denunció casi textualmente lo digo, el profundo deterioro del debate público en las redes. Con lo cual, lo mismo que le está preocupando a esta comisión, le preocupa a todo el sistema interamericano, que es de qué modo trabajar con el traslado de la violencia online a espacios físicos o la incorporación de discurso del odio, discursos discriminatorios, apología del delito. Ahí de vuelta hay un problema de terminología. Las plataformas, esto lo dice bien el documento, las plataformas establecen cuáles son sus contenidos dañinos, pero a veces pueden no ser ilegales, con lo cual ahí habría una policía de parte de las plataformas, las cosas no estarían prohibidas en el mundo no digital. ¿Qué pasa con la publicidad y el armado de los modelos de negocios en relación a ciertos contenidos? Hay un informe de una universidad de hace pocas semanas que marca que las plataformas incorporan publicidad y con eso sostienen sitios hostiles a los valores democráticos y a la protección de derechos humanos, y las propias plataformas son los que los abastecen a la hora de poner
publicidad por allí. Hay temas de fake news serios. Me parece que hay un déficit en el análisis de qué pasa con los fake news de parte incluso de la propia Comisión Interamericana, más pensado en términos de responsabilidades que en términos de pluralismo. En la jerga, mi compañero de cátedra, compartimos que hay un problema más de 13-1 que de 13-2, es decir, además de mirar responsabilidades, hay que mirar instancias de pluralismo. Por eso decía, no alcanza con la transparencia. Hay que agregar mecanismos que garanticen que no hay discriminación negativa. Otro tema no del todo visto es que los discursos de odio tienen que ver con la situación del vulnerable respecto del vulnerador. Porque si no estaríamos empezando a plantear como discurso de odio hasta nuestras partes no cantadas habitualmente del himno nacional o la declaración de la independencia de Estados Unidos, que hay un caso muy famoso que bloquearon un sitio web porque decía que era hostil, de un diario, que la declaración de independencia era hostil a Inglaterra. Ya de esto hay muchos casos en los cuales se dicen que los discursos descolonizadores, de minorías que reclaman la liberación de sus países, etcétera, etcétera, no es discurso del odio. Es un tema importante, insisto, porque a la hora de mirar qué ocurre y la capacidad de edición que tienen estas empresas, hay casos grotescos como este que yo mencionaba de falta de moderación de contenidos. Decía, no alcanza con la plataforma, no alcanza tampoco, a mi criterio, con que los resultados de la aplicación del logaritmo no sean discriminatorios, sino que hay que hacer mecanismos que garanticen derecho de defensa y de reparación. ¿Por qué? Porque estas plataformas, cuya incidencia fue denunciada varias veces por los relatores especiales de libertad de expresión, deberían regirse, no solo nombrarlos, sino regirse por los principios rectores de protección de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas, cosa que también reclamó la Comisión Interamericana por su Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿A qué me refiero con esto? A que tienen obligaciones de reparar los daños que causan. Y los estados deben establecer mecanismos regulatorios que garanticen que los daños a los derechos humanos que causan las empresas en general, las plataformas en ese caso, también tengan un recurso efectivo para hacer ejercicio de sus derechos, dentro de las plataformas o en instancias judiciales. Cierro mencionando que hace un par de semanas la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un informe del Consejo de Derechos Humanos el 7 de julio, en función de esto de lo que estaban mencionando, de posibles proyectos hacia adelante, de promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. Es el documento AHRC 47/L.22, recién aprobado el 7 de julio de 2021 en Naciones Unidas, en relación a la posición o la garantía de derechos humanos en el marco de la Internet. Y la primera premisa de esto es que aquellos derechos humanos que se garantizan fuera de la red deben ser garantizados también en la red. Me quedo por acá para no estirar. Si hay consultas, preguntas, refutaciones, sobre todo, quedo a disposición de la comisión. Muchas gracias, senadores y senadoras.